Buen día para aquellos que no pude saludar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos 8. Vamos a leer esta historia a modo de introducción. 8 del 26 en adelante. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y él rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Siendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Oramos. Bendito Dios, que en esta mañana realmente tu Santo Espíritu nos esté hablando, Dios, que podamos estar confrontándonos con tu palabra, Dios, y que nos hables, Dios. Que estemos limando aquellas asperezas, aquellas cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas, Dios, y que sea el Espíritu en que nos guíe en todo el tiempo, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Me gustaba esta historia cuando la leía porque parece una historia con un final feliz, ¿no? Parece una historia esa de cuento, una película que tiene un final feliz, que todos esperamos. Pero realmente pensaba, y no es el final de la historia, sino es el principio de la historia. Así como en la humanidad hubo un antes y un después de Cristo, en nuestra vida también hubo un antes y un después de Cristo. Éramos una cosa y por Cristo somos otra. Y acá al etíope le sucedió eso. Tuvo un antes y un después. Y no es el final de la historia, es el comienzo de una historia, de una vida nueva, de una historia nueva. Y me gustaba esta historia a modo de introducción porque realmente el tema que vamos a tocar hoy y que vamos a estar estudiando es un tema de vital importancia para la vida del Hijo de Dios. Es un tema fundamental para la vida cristiana, para poder progresar en nuestra vida. ¿Sí? Fíjense el versículo 39, dice al final: y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El tema que vamos a hablar hoy es el gozo, hermanos. Y realmente tiene que ser importantísimo, y es importantísimo en la vida de cada uno de nosotros, y así tendría que serlo. Si vamos a buscar la definición de gozo, podemos encontrar alegría, regocijo, deleite, satisfacción, contentamiento. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos esto, es más profundo el significado, va más allá. Cuando la palabra griega que es traducida por gozo es jara y significa gozo intenso. Es más que una simple alegría, es una conducta, es más que una simple emoción. ¿Sí? Y eso es derivado de Dios. ¿Sí? Dios es el que nos da el gozo. ¿Sí? Deriva de Dios solamente. Esa tiene que ser, hermanos, la meta de cada uno de los hijos de Dios. ¿Sí? El gozo en la vida. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra meta. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. O sea que es dinámico y no es estático. ¿Sí? Quiere decir que se puede interrumpir, el gozo se puede interrumpir por el pecado. ¿Sí? Por lo tanto, el gozo requiere que tengamos cuidado de él. Requiere que tengamos cuidado de él en nuestro diario andar, ¿sí? Con el Señor, y una práctica del conocimiento del Señor. ¿Sí? Requiere que tengamos cuidado, ¿sí? Que lo cuidemos.
Eso es a diferencia del gozo, a diferencia de la felicidad. La felicidad muchas veces es por las circunstancias externas que tenemos en nuestra vida, pero el gozo solamente viene de Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, los que han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal, cuando reciben a Cristo reciben también el gozo de nuestro Señor, reciben también el gozo de su Creador. Experimenta todo un mundo nuevo, antes nunca conocido, ¿sí? Antes estábamos simplemente felices por circunstancias que podían venir a nuestras vidas. Ahora, como decía recién, el gozo tiene que ser algo que cada uno de nosotros anhele, algo que cada uno de nosotros tenga como meta en nuestra vida, ¿sí? Ahora, ¿alguna vez se ha preguntado o ha pensado en el gozo y se ha preguntado por qué no soy capaz de sentir gozo? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Le ha pasado que no ha sentido gozo? Tal vez porque estaba buscando el gozo en lugares equivocados. Tal vez era incapaz de regocijarse en el Señor porque estaba andando en tinieblas. Si vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1:4 dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para que nuestro gozo sea cumplido, tenemos que tener comunión con el Padre, ¿sí? Para que podamos tener gozo, tenemos que tener comunión. Ahora, si por alguna de esas casualidades crees que una casa impresionante, un auto último modelo, un título universitario espectacular, hijos bien portados te pueden dar el gozo, te tengo que decir, hermano, que estás equivocado. Si por alguna de esos motivos crees que este sistema que Satanás creó para gobernar el mundo, que en este sistema podés encontrar algo que te dé gozo, te vuelvo a decir que estás equivocado. Lo que este mundo le puede llegar a dar a las personas es simplemente felicidad. Simplemente felicidad, y es momentánea. Como decía recién, un auto, una casa, bienes, trabajo, en cualquier momento pueden desaparecer, en cualquier momento se pueden esfumar. Si no, pregúntenle a Job o no. Si pueden desaparecer todo lo que tengamos. Pregúntenle, vayan al libro de Job y vean. Ahora, como les decía recién, el gozo no es por las circunstancias de nuestro alrededor. ¿Cuántas personas nos enteramos a diario que se quitan la vida porque han perdido sus bienes? Porque esa felicidad desapareció. ¿Cuántas personas entran en una depresión terrible porque se ha ido un familiar o han perdido cosas, se han quedado sin trabajo? Ahora, hermano, no quiero que me malinterpreten no quiere decir que esté mal poder tener un auto mejor, poder agrandar la casa. No está mal estudiar, está perfecto. Ahora, si esa es nuestra prioridad en la vida, ahí sí estamos equivocados. Si nuestra prioridad en nuestra vida va a ser cambiar el auto, entonces estamos equivocados. Ahora, déjenme decirles que a veces nosotros mismos, los cristianos, caemos en este sistema del materialismo. Muchas veces caemos. Nos creemos las tapas de la revista esa que encontramos los domingos con el diario, que vemos las familias felices con el último modelo, y nos creemos eso. Nos creemos que teniendo la mejor ropa vamos a ser felices. Y no es así. No es así. Y muchas veces entramos en este sistema. Déjenme que le dé un ejemplo simple y cotidiano de todos nosotros. Los celulares. Todos nosotros acá tenemos un celular, ¿o no? ¿Está mal tener un celular? No, no está mal. Ahora, vos fíjate, ahorramos un montón de tiempo para poder comprar un celular, o un celular que nos sale muy caro. Y al año, o a los 6 meses te das cuenta que tu celular ya pasó de moda, ya hay un celular 3 veces mejor que el tuyo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los celulares vienen cada vez más avanzados, la tecnología cada vez mejor, las aplicaciones también se van actualizando,
y tu teléfono ya, el sistema operativo que tiene ya no sirve más, ya las aplicaciones, ¿qué hacemos? Lo cambiamos. Entonces ahí van toda nuestra fuerza de vuelta, todos nuestros ahorros en cambiar el celular porque ya es viejo. Y nos pasa así. Y muchas veces nosotros los creyentes caemos en ese sistema. Por eso, hermanos, en esta mañana quería hablar del gozo. Y realmente, hermanos, si ustedes desean su vida un gozo dominante que supere cualquier situación cotidiana de su vida, tiene que pasar tiempo en la presencia del Señor. Si usted quiere un gozo que desafíe cualquier circunstancia deprimente de esta vida, de cualquier situación que usted esté pasando, tiene que llenarse de la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos saber si nos estamos llenando de la presencia del Señor? ¿Cómo saberlo? Vamos a ver en esta mañana 3 aspectos de la vida del creyente, de la vida del Hijo de Dios, para experimentar si estamos realmente teniendo gozo de la vida y si no, de la presencia. Como primera, Deuteronomios. Vamos todos para allá. Deuteronomio 28. El primer punto es gozo en el servicio. Escuche bien, hermano. Gozo en el servicio. Deuteronomio 28, 47 y 48 dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando leí este pasaje tuve que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo y ponerme a orar. Pedirle perdón al Señor. Tuve que pedir perdón al Señor porque me di cuenta que muchas veces el servicio no lo hacemos como lo teníamos que hacer. Nuestro Señor quiere un servicio con gozo. Nuestro Señor demanda que nuestro servicio sea con gozo. A Dios no le agrada un servicio con quejas, con murmuraciones. Estar a ver qué está haciendo el de al lado, a ver si hace más o menos que yo, a ver si yo hago un poquito más porque aquel hizo más o yo hago menos porque total nadie hace nada. Hoy estábamos hablando y Gustavo anunciaba lo de la limpieza. Ahora, fíjense que llegamos hasta preguntarnos y hasta considerar pagarle a una empresa para que venga a limpiar la iglesia, pagarle a otras personas para que vengan a limpiar la iglesia. ¿Cómo nos vamos a perder, hermanos, el privilegio de servir? ¿Cómo nos vamos a estar perdiendo ese privilegio? No, es una locura. ¿Cómo nos vamos a estar perdiendo ese privilegio? Ahora, yo entiendo, y a mí me ha pasado que he venido, tenemos una iglesia muy grande, es cierto, tenemos una iglesia grande, y estábamos por ahí mal organizados, y no ha pasado que a veces venimos 1, 2 o 3 a limpiar, y claro, te ves con semejante cosa, vos decís, ¿dónde empiezo? Y claro, empezamos por el salón y vemos que no está la mugre de la semana pasada, hay mugre de un poquito más. Y ahí es donde, ya cuando vimos que éramos 2, ya empezamos a renegar. Y ya cuando empezamos a ver la mugre, ya ahí ya está, listo. Ya barremos así nomás, limpiamos así nomás, renegamos. Y eso es noble. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Si lo vamos así, Dios nos agrada de ese servicio. Es en su palabra, Él nos agrada de este servicio. Ahora, en la Biblia, gracias a Dios, tenemos el mejor ejemplo del servicio. Tenemos el mejor ejemplo del servicio y de servicio con gozo. Con gozo. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Qué versículo! ¡Qué impresionante! Fijemos nuestras miradas en Él, hermanos. Él sufrió tanto aún sin merecerlo. Él pasó por las situaciones más desesperantes y más, las circunstancias más peores posibles no le podían pasar.
Pero ¿qué dice la palabra? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermano, el gozo del Señor era usted. El gozo del Señor era yo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, Él estaba pensando en usted. Y Él estaba pensando en mí. Y eso que le daba gozo. Gozo de saber lo que iba a pasar en nuestras vidas, el cambio que eso iba a traer en nuestras vidas. El Señor estaba gozoso por nosotros, hermanos, porque nuestra vida realmente iba a cambiar por su obra. Ahora vemos en la obra del Señor una obra con gozo, completando su obra con humildad, con terrible humildad, no solamente con gozo. Vamos a ir a Juan 13. Fíjense la humildad del Señor Jesucristo. Juan 13 dice, 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Vamos a 12. El versículo 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo... Ahí está. Porque ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, qué humildad para un rey, ¿no? Qué humildad. Y dice que esto lo hizo para que tengamos ejemplo de él. Ejemplo en el servicio hacia los hermanos. Ejemplo en el gozo, en el servicio, hermanos. Tenemos tanto que aprender de él. Tenemos tanto que empezar a poner en práctica de él, de nuestro Señor Jesucristo, de los servicios a los hermanos, ¿sí? El servicio a los hermanos. Ahora, son muchos los motivos por los cuales uno sirve al Señor, ¿no? Puede ser varios, puede ser por amor al Señor, por gratitud al Señor, porque es un privilegio el poder servir, como decíamos hoy. Pero vimos, hermanos, la importancia que tiene el gozo para el Señor en lo que hagamos. Vimos la importancia que tiene. Dios no quiere un servicio sin gozo. Dios no quiere un servicio con murmuraciones. Entonces, hermanos, en esta mañana, ¿cuál va a ser nuestra de hoy en el servicio? ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tomar de hoy en día en el servicio que estamos haciendo? Pregunto, ¿estamos haciendo algo para el Señor? ¿Estás haciendo algo? ¿No estás haciendo nada? ¿Qué estás esperando, hermano? El Señor Jesucristo, tu Salvador, te dio ejemplo. Tenés que empezar a hacer algo, hermano. ¿Y estamos haciendo algo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos haciendo con gozo? El segundo punto que quería tocar es el gozo en las pruebas. Gozo en las pruebas. Me gustaría que vayamos un poquito más adelante en Juan 16. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que en el mundo tendremos aflicciones. Santiago 1, del 2 en adelante, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando halléis en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estas palabras son una exhortación al poder del gozo, hermano, al enfrentar las pruebas, al enfrentar las tribulaciones. Y déjenme decirle, hermanos, que tenemos en la Biblia un ejemplo de gozo en las pruebas tremendo, tremendo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió varios versículos que hablan en cuanto al gozo. Hay varios versículos que hablan en cuanto al gozo. Es más, escribió una carta que se llama la carta del gozo. Le llaman la carta del gozo. Ahora, no la llaman así simplemente por el ánimo que le dan los hermanos en el gozo del Señor. ¿Sí? No es solamente porque da ánimo a los hermanos. No es solamente porque los exhorta a regocijarse en el Señor. ¿Saben por qué también? Por la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Cuando escribe esta carta a Pablo, estaba en una prisión en Roma, estaba preso. Ahora, no hace falta que entremos en detalle de lo que era una prisión romana, pero creo que la mayoría sabe, y desen cuenta que si hoy pensamos que las cárceles de hoy en día son feas, imagínense hace 2000 años atrás. Las condiciones más deplorables que pueden existir, ahí estaba el apóstol. Ahí estaba, en esa situación, escribiendo semejante carta, la carta del gozo, dando ánimo él a los hermanos. Vamos a Filipenses, esta carta que decimos del gozo, la carta del gozo que estábamos hablando. Vamos a Filipenses. Y Pablo entendía muy bien que las circunstancias externas no podían impedirle el gozo, no podían impedírselo, él lo entendía y lo sabía muy bien. Fíjense, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué terrible, qué terrible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba viviendo una situación extremadamente difícil. Ahora, con la paz y con el gozo que escribe Pablo, humanamente hablando, es inexplicable prácticamente. El mundo no entendería cómo una persona en esta situación podría escribir semejante carta, podría estar dando él ánimo a los hermanos. Ahora, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el ejemplo que Pablo nos está dando. Y fíjense, terrible, esto es terrible, fíjense en Filipenses 1, vamos un poquito más para atrás, Filipenses 1, del 12 dice en adelante, y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de manera tal que mis prisiones se han hecho ¿qué? Patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es impresionante, hermanos. Yo veo acá al apóstol Pablo quejándose, diciendo, otra vez, ¿cómo otra vez voy a estar preso si estoy predicando el Evangelio? ¿Por qué estoy preso de vuelta? Al final ves que esto no sirve para nada, yo así no sigo más porque esto así no va. ¿Está diciendo eso el apóstol? No, hermanos, no. Dice, fíjense, es impresionante, dice, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Ahora yo me imagino a las personas del pretorio. El pretorio era el lugar donde se juzgaba a los presos, ¿sí? Era como el juzgado de hoy en día. Yo me imagino a las personas que tenían que estar ahí, lo venir a Pablo de vuelta, así todo esposado. Otra vez, hermano. Otra vez. ¿Qué? Otra vez hablando de Dios. Otra vez. Era patente que el apóstol, era fija que el apóstol iba porque estaba predicando, hermanos,
estaba predicando y se gozaba de eso. Él no estaba quejándose que estaba yendo preso. Se estaba gozando que el Evangelio era anunciado. Se estaba gozando de que se podía escuchar el nombre de Dios en todos lados. Ahora, cuando viene la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Cuando viene la prueba a tu vida, ¿qué es lo primero que haces? Fíjense, el versículo 14 es impresionante, ¿no? Pensando en la situación en que Pablo estaba. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se gozaba de los hermanos también, que estaban cobrando ánimo. Ahora, yo me imaginaba esta situación. Vamos a aprovechar que Aníbal no está. Ponen que entra una persona y está Aníbal en la cocina, limpiando la cocina, gozoso, cantando y va y limpia, está limpiando y va. Y vos entrás a la cocina y lo ves a Aníbal gozoso, trabajando y sirviendo ahí, limpiando. Y vos te parás y decís, bueno, la verdad que está bueno esto. Mirá cómo canta este tipo. Mirá lo contento que está. Está gozoso. Yo quiero servir así de esa manera. Yo me voy a involucrar. Si está limpiando, está gozoso. Ahora salís de ahí y entrás acá. Y ahí lo tenés a Alan en las butacas, renegando. Todo sucio, ya tengo los papeles tirados, siempre lo mismo, tenemos que hacer lo mismo, nos toman por tontos, renegando porque tenés que limpiar. Y vos decís, no, pará, no, entonces no es tan así. No es tan así. Mirá cómo está este tipo, está re enojado. ¿Y eso que está sirviendo? No. Entonces voy a reconsiderar si voy a estar sirviendo al Señor. Si este tipo la está pasando tan mal sirviendo, ¿por qué voy a servir yo? Ahora fíjense esta situación. Y esta situación es la que comenta Pablo acá. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Ahora, ¿por qué los hermanos estaban cobrando ánimo? ¿Por qué los hermanos se animaban mucho más a hablar la palabra? ¿Porque lo veían a Pablo quejándose o no? No, porque lo veían a Pablo gozoso. Porque lo veían a Pablo gozoso. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante la diferencia que podemos hacer nuestra vida con gozo, ¿no? Lo que podemos hacer con el gozo. En el servicio con gozo y en las pruebas con gozo. Ahora, el Señor nos dice que las pruebas van a venir. Las pruebas vienen. Y probablemente vos que estás ahí sentado en este tiempo estés pasando por una prueba. Probablemente sea un tiempo de prueba para vos. Probablemente estés saliendo de una. Probablemente tengas tus luchas. Ahora vos vas a elegir cómo podés pasar esa prueba. ¿Cómo vas a pasar la prueba de la fe? ¿Con gozo? ¿Con paciencia? Para que seamos perfectos a la medida de Cristo, como dice Santiago. ¿Vamos a hacerlo así? ¿Con gozo, con paciencia? Para poder ser imitadores de Cristo, para hacer cada día más como Él. ¿Vamos a correr así? ¿Vas a pasar así las pruebas en este tiempo en tu vida? ¿O nos vamos a quejar? ¿O nos vamos a renegar de Dios? Es para pensarlo, ¿no? Realmente vos sabés lo que está pasando en tu vida. Solamente vos y Dios. Vos elegís cómo vas a pasar esas pruebas. Si con gozo, con paciencia o renegando de Dios. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo tremendo, hermanos. Tremendo del gozo. Del gozo en las pruebas. Sabemos y decíamos hoy que el gozo no está determinado por las circunstancias que nos rodean, hermano. Las circunstancias que nos rodean no tienen y no deben quitarnos el gozo. Y por último, para ir terminando y para llegar a una conclusión en esta mañana, el último punto que quería tocar es: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es una afirmación, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Me gustaría que vayamos a Nehemías 8. ¿Están todos ahí en Nehemías 8?
8, del 9 en adelante. Y dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, escuchen, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozarse de gran alegría, porque habían entendido las palabras que habían enseñado. Ahora, gozo y fortaleza son dos conceptos que van juntos, que van de la mano. No podemos separar al uno del otro. Dios quiere, hermano, que tenga gozo y fortaleza en Él. Dios quiere que tengamos fortaleza y gozo en Él. Déjenme decir una cosa, hermanos. Déjenme decirle algo. Al diablo no le importa su salud, hermano. El diablo podría estar, no le interesan sus finanzas. No le interesan su familia, no le interesa su matrimonio. Él no quiere quitarle eso. El diablo, hermano, quiere quitarle el gozo. Quiere quitarle el gozo. ¿Y cómo va a hacer para quitarnos el gozo? Ahí sí va a ir atrás de nuestros autos, de nuestra casa, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Lo que el diablo quiere es quitarnos el gozo. ¿Por qué? Porque sabe que si el diablo nos quita el gozo, nos quita esa fortaleza, nos va a transformar en unos cristianos llorones, en unos cristianos débiles, ¿sí? Que ante la más mínima brisa vamos a caer. Por eso el diablo va detrás de nuestro gozo, hermano. El gozo del Señor realmente tiene que ser nuestra fortaleza, tiene que ser ese lugar donde vos te puedas refugiar, donde puedas vos aferrarte al Señor, solamente al Señor, que las circunstancias no te invadan. Esa tiene que ser tu fortaleza. El Señor tiene que ser tu fortaleza. El diablo quiere nuestro gozo, hermano. ¿Cuántas veces estamos tristes porque hemos perdido el gozo? Alguna vez hemos perdido el gozo. Y varias son las causas que pueden impedir este gozo. Por ejemplo, una de ellas es el pecado. El pecado nos puede impedir el gozo, hermanos. Vamos a Salmo 51, por favor. Salmo 51. Este salmo hace poquito lo estuvimos estudiando, lo estuvieron comentando. Ahora, el rey David había pecado. Y realmente su pecado, él había caído ante la tentación y su pecado involucraba a más personas, estaban involucradas más personas. Ahora Dios lo va a confrontar, va a enviar al profeta y lo va a confrontar. Y lo primero que David tiene que hacer es reconocer que había pecado primeramente contra Dios. Primeramente David pecó contra Dios. Fíjense, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solo contra ti he pecado. Se tuvo que dar cuenta que había pecado contra Dios primeramente. Contra Dios. A David le costó mucho poder reconocerse, le costó mucho restaurar su vida. Pero se dio cuenta de algo importante, hermanos. Había perdido el gozo. David había perdido el gozo. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entendió que había perdido el gozo.
¿Sí? El pecado muchas veces puede interrumpir nuestro gozo, hermanos. El pecado interrumpe nuestro gozo. No podemos gozarnos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor hace porque tenemos pecado. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y humillarnos delante de Dios. Otra de las cosas que puede interrumpir el gozo es la falta de amor al Señor. ¿Quién puede leer Juan 14:28? Juan 14:28. La falta de amor al Señor nos puede hacer perder el gozo. ¿Quién lo tiene? Muchas veces la falta de conocimiento del Señor nos hace perder el gozo o no nos deja tener gozo la falta de conocimiento. Porque el conocimiento del Señor nos hace tener gozo. ¿Sí? No es que la falta de conocimiento nos va a hacer perder el gozo, porque no tenemos gozo, porque no conocemos al Señor. ¿Cómo podemos conocer a alguien? ¿Cómo podemos conocer quién es si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo podemos conocer al Señor si no tomamos tiempo en leer su palabra? ¿Cómo podemos conocerla? ¿Cómo podemos conocer al Señor si no pasamos tiempo en oración? Entonces la falta, hermanos, de conocimiento, poder entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, poder entender lo que hace en nuestras vidas y poder entender lo que va a hacer, conocerle cada día más, eso nos va a traer el gozo, hermanos. Eso nos va a traer gozo. Eso es lo que nos trae el gozo, porque el gozo viene de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que conocer más a Dios para poder tener gozo. La falta de fe puede interrumpir el gozo. Alguien que pueda leer Mateo 14:31. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Ahora, muchos de nosotros lo primero que hacemos es jugar a Pedro. Es fácil. Ahora, nosotros somos igual. Ahora, Pedro había salido de la barca gozoso, que el Señor era el que estaba ahí delante de él en el agua. Había salido gozoso y animado y fue con la mirada puesta en el Señor. Ahora, miró hacia el costado y vio la terrible tormenta que había alrededor de él. Bajó la mirada del Señor y le entró la duda. Y la duda trajo que él perdiera el gozo en ese momento, que él empezara a hundirse, hermanos. La falta de fe produjo la duda, y la duda trajo aparejada la falta de gozo. Y nosotros somos así muchas veces. Ante la más mínima brisa nos caemos. Ante el más mínimo problema se nos sale la cadena. Es así. Y perdemos la mirada del Señor. E inmediatamente perdemos el gozo. Porque empezamos a mirar a nuestro alrededor. Empezamos a ver las pruebas que nos están viniendo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y que el servicio no viene nadie. Y que no nos ayudan. Y que somos poca gente. Sí, hermano, nuestro gozo tiene que estar en el Señor. Ahora, el diablo sabe que no puede quitarle la salvación. El diablo sabe que no puede quitarle el perdón que el Señor Jesús le dio. El diablo lo sabe, no se lo puede quitar, hermanos. Así que todo lo que él hará es mentirle, engañarlo, para que pueda perder ese gozo, para que pueda perder el gozo, para que su mirada esté lejos del Señor. Por eso es que nuestra fortaleza tiene que ser el gozo del Señor, hermanos. Nuestra fortaleza, tenemos que tener esa fortaleza para impedir que las circunstancias que nos rodean nos lastimen. En esta mañana, hermanos, quiero desafiarlos. En esta mañana, hermanos, quiero desafiarlos y, como decía recién,
posiblemente, o no sé, yo no conozco a cada uno, estés pasando por una prueba, estés pasando por una situación. Tengas tus luchas, tengas tus miedos, tus ansiedades, tus pecados. Pero en esta mañana, hermanos, quiero desafiarlos a que se pongan cara a cara con el acusador. Que se pongan nariz contra nariz. Cada uno de ustedes. Párense y díganle: Satanás, no podés. No lo vas a hacer. No me vas a quitar el gozo. Díganselo cada uno de ustedes. Cuando venga esa situación, díganle: no me van a quitar el gozo. Andate, salí. No te quiero en mi vida. Dígale así, enfréntelo con el gozo del Señor. Hermanos, Dios quiere utilizar a hijos, creyentes, cristianos, gozosos, valientes. El Señor preparó para cada uno de nosotros obras, buenas obras, perfectas. Te desafío que si no estás haciendo nada para el Señor, si no estás involucrado en un área, si no estás sirviendo al Señor, Dios tiene preparado algo para vos. Dios tiene preparado algo. Anímate. Él nos dio ejemplo de un servicio gozoso, de un servicio con humildad. Él nos dijo que van a venir pruebas. Sí, van a venir pruebas, pero tenemos que estar gozosos porque Él ha vencido al mundo. Tenemos que aferrarnos a Él. Ahora, ¿estás haciendo un servicio? ¿Cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Cuál es tu posición en el servicio? ¿Estamos con alguna prueba, hermanos? Aferrémonos a Dios. Él quiere cristianos gozosos. Él quiere hijos gozosos, que estén fortalecidos en Él, que le conozcan cada día. Él quiere cristianos que puedan enfrentar las circunstancias que lo rodean a diario, fortalecidos en el Señor. Nos vamos a orar para terminar. Y me gustaría, ahí estamos cada uno en oración. Tomate un momento y pensar realmente en tu vida, y pensar en tu servicio, pensar en esas pruebas que te están rodeando. Pensar, hermano, qué vamos a hacer de hoy en más con lo que hemos escuchado, con lo que Dios nos ha confrontado. ¿Tenés una prueba, hermano? El acusador está ahí, échalo. Decirle: andate, fuera de mi vida. Decíselo al Señor en oración, decíselo. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque realmente es hermoso ver, Dios, cómo nos has rescatado, Padre, de ese mundo, de este mundo que nada tiene para ofrecernos, Dios. Nada hay en este mundo que nos pueda llenar de gozo, Dios. Solamente tú, solamente tu obra completa allí en la cruz. Solamente eso es lo que nos llena de gozo. Poder ver lo que has hecho en las vidas, poder ver lo que haces en nuestras vidas, Dios. Es poder ver, Señor, que un día vamos a ser coherederos con Jesucristo. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio. Gracias porque tú lo decidiste hace un día, Padre, y nosotros no lo merecíamos. Dios, que en esta mañana cada uno de nosotros, y al encarar la semana en nuestras vidas, de hoy en más, el gozo sea esa fortaleza para cada uno de nosotros, en que nos refugiemos, en que nos guardemos de este mundo, Dios, y del acusador de este mundo, el acusador de los hermanos, el engañador. Bendito Dios, que realmente el gozo sea una fortaleza en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Dejamos lo que resta de este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.